Bienvenidas y bienvenidos a su programa Conócete, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Orona García. Les invito a que nos acompañen al segundo programa sobre justicia y litigio electoral. En esta oportunidad, les compartimos la primera parte de la exposición titulada Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, impartida por el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Durante su intervención, el doctor aborda, entre otros aspectos, el hecho de que integrantes de pueblos y comunidades indígenas han enfrentado situaciones violatorias a sus derechos humanos. ¡Comenzamos! Este curso está a cargo y responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues a lo que se enfoca es al área exclusivamente de los derechos político-electorales de estas personas. Bien, quiero, antes de que empecemos a platicar y a tener algunas intervenciones de ustedes, etcétera, quiero hacer algunas aclaraciones importantes. La primera: actualmente, por razones que todos sabemos, de un estado de marginación tradicional, en este caso al que me voy a referir, de las mujeres en nuestro país, pues se ha establecido la costumbre de hacer, al hablar, un lenguaje incluyente. Y eso implica estar hablando de los ciudadanos y las ciudadanas, los candidatos, las candidatas, los niños, las niñas, lo cual es razonable, pero nos va limitando en el tiempo, en el espacio que tenemos, que es muy breve. Yo tengo que captar su atención con las cosas que quiero presentarles en un breve tiempo, ¿sí? Entonces les ruego que eximamos ese carácter incluyente y hablemos, como establece las reglas de la gramática, de un lenguaje general. Cuando yo digo el hombre, obviamente estoy incluyendo a la mujer. Cuando yo digo el ciudadano, obviamente estoy incluyendo a la ciudadana. Sería absurdo pensar que si yo soy servidor público de un tribunal, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha caracterizado a través de estos años en su lucha por reivindicar los derechos de la mujer, sería ridículo pensar que yo vengo a discriminar. Pero además, ustedes no me conocen, pero hay gente que sí me conoce de muchos años como profesor, como académico, y sabe que el respeto, la admiración, el comedimiento con el que debe tratarse a una dama es obviamente parte de mi persona. Entonces, obvio que estamos incluyéndolas a ustedes con mucho cariño y con mucha dedicación. Entonces, vamos a ahorrarnos ese asunto de ese lenguaje que nos va deteniendo cada 5 minutos. Otra cosa que quiero aclararles: por la intervención que tuvieron hace un momento, pues vi que hay muchas inquietudes de carácter histórico. Voy a darle un tiempo, que no lo tenía premeditado, a la parte histórica para quizás puntualizar algunas cosas que pueden ser interesantes para ustedes como una aportación cultural, pero también para comprender un poco lo que sucede entre lo que establece la norma y lo que sucede en la realidad. Ustedes se desconciertan mucho, pero también cualquier persona, cuando observa lo que dice la norma y se encuentra una realidad diferente. Y eso tiene una explicación, tanto histórica como sociológica y hasta psicológicamente hablando. El hecho que tenga una explicación no quiere decir que esté justificado, solamente que hay una explicación, ¿sí? Esto es como cuando padecemos un cáncer. Médicamente, pues hay una explicación de por qué lo estamos padeciendo, cómo lo hemos contraído, lo cual no implica que sea bueno que tengamos cáncer, obviamente.
pero necesitamos conocer el origen de nuestra enfermedad para procurar, si es que hay camino, encontrar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En este caso es algo similar. Debemos saber de dónde viene toda esa discriminación, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, para tener realmente una visión más completa de la realidad. Bien, sobre estos aspectos les quiero aclarar que el material que ustedes van a ver es de dos tipos. Primero vamos a ver una presentación que es muy objetiva, es decir, las láminas tratan de que al solo verlas puedas entender la trascendencia y el concepto que pretenden transmitirte. Y luego vamos a pasar otro documento donde se encuentran los rubros, o sea, los membretes, los títulos de los principales criterios que en jurisprudencia y en tesis relevante ha ido emitiendo la Sala Superior, que es el órgano cupular, el órgano más alto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que son obligatorias su aplicación a todas las autoridades electorales del país. Bueno, ya platicaremos de eso, pero ambos materiales, ahorita vamos a ver el primero, ambos materiales ya obran en poder de los organizadores de este evento y ya ellos dispondrán cómo les harán llegar a sus respectivos destinatarios este documento. Así que no hay necesidad de que copien o de que estén angustiados por el material. El material es de ustedes, se preparó para ustedes. Bien, primero vamos a ver de qué vamos a tratar. Entonces, si me permiten, ¿sí? Mire, le puedo molestar. Cuando yo le diga la otra, es esta flechita, ¿sí? Mire, la otra, vamos a ver la otra. Mira, ahí está el objetivo general. ¿Qué queremos lograr con esta intervención? Y eso es importante porque tú te vas a dar cuenta que el dedicar un tiempo a este análisis, a este comentario, pues te va a aportar algunas cosas importantes. Aquí dice al final del curso, en realidad no es un curso, es un módulo, como nosotros sabemos. Al finalizar el módulo, los participantes, que son ustedes, comprenderán el tratamiento jurídico de los derechos político-electorales de los indígenas en México. No se te olvide que vamos a circunscribirnos al aspecto de derechos político-electorales. No vamos a tocar derechos agrarios, derechos de producción, etcétera, que sería interesante, pero excede los límites de este módulo. Y por otro lado, su tutela jurisdiccional, o sea, cómo se protegen esos derechos, cómo se van a garantizar concretamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí están sus siglas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, como ustedes saben, el órgano más importante, el órgano, digamos, cúspide del sistema jurisdiccional electoral. En cada entidad federativa existe un tribunal electoral, o sea, un tribunal que tiene funciones de resolver controversias electorales. Pero este tribunal es el más alto del país y así lo dispone el artículo 99 de nuestra Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 99 establece que ese es el más alto tribunal en la materia, claro. Bueno, entonces este objetivo general establece, al final del módulo, cuando terminemos esta intervención, tú podrás identificar los derechos político-electorales de los indígenas, ese es el primer aspecto, y otra, cómo puedes tú tutelarlos, protegerlos, defenderlos ante la autoridad jurisdiccional. ¿Qué medios, qué vías procedimentales hay? La que sigue, por favor. Ahora, ya haciendo especificación de ese objetivo general, tienes ahora 4 objetivos. Fíjate, en el primero vas a reconocer los conceptos básicos.
Esto es muy importante, porque si no nos ponemos de acuerdo en los conceptos, como ya lo decía el maestro Esquinca hace un rato, pues entonces cada quien tiene su idea, ¿no? Por ejemplo, él hablaba de conceptos como la equidad, la justicia. Pues a lo mejor usted tiene un concepto que es muy válido, yo tengo otro y la abogada tiene otro. Y entonces pues nunca los vamos a entender. Es como si habláramos en idiomas distintos. Entonces tenemos primero que puntualizar algunos conceptos, saber qué entendemos por A, por B, por C. Pero desde luego no es un concepto mío, no son mis puntos de vista, sino son los puntos de vista, digamos, oficiales, los que están en la ley, los que están vigentes, ¿sí? Bueno, entonces tenemos primero que tener esos conceptos básicos. Luego después vamos a distinguir las normas que aplican en materia político-electoral, no se les olvide político-electoral, de los indígenas. Y usted se va a encontrar, abogada, que hay dos tipos de normación. Una es la nacional, la que está en nuestras leyes, empezando por nuestra Constitución, su artículo 2, como usted sabe muy bien. Y otra es de carácter internacional, o sea, los convenios, los tratados, de los que México es responsable porque ha firmado, el Estado mexicano, ha firmado y ratificado el Senado esos convenios. Y entonces ya se vuelven normación también nacional, el famoso bloque de constitucionalidad. Entonces tenemos, si usted ve, abogado, dos tipos de normas, las nacionales, ¿sí?, y las de carácter internacional. Y vamos a ver los principales documentos. Ahora, el tercer punto, vamos a ver ya cómo se aplican esos derechos, cómo se ejercitan esos derechos. Por ejemplo, ya sabemos que hay comunidades indígenas en las cuales eligen a sus autoridades a través del sistema de usos y costumbres. Bueno, eso se dice rápido, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hacen las elecciones por usos y costumbres? En consecuencia, ¿qué contraste, qué diferencia hay entre cómo se hace esa elección por usos y costumbres, por derecho consuetudinario, derecho de costumbre, y qué diferencia hay con el otro sistema al que accedemos los habitantes de todo el país cuando no se trata de comunidades indígenas? Por ejemplo, hace unos días, el mes pasado, 7 de junio, todos fuimos a votar para nuestros diputados federales y en algunas entidades para otros funcionarios. Y ahí el sistema fue con partidos políticos y candidatos independientes. Y es otra forma de votar. Entonces tenemos que ver en un cuadro comparativo cómo se hacen las elecciones a las que estoy acostumbrado yo como habitante de esta ciudad y cómo lo hace en una comunidad indígena a través de su derecho consuetudinario. Eso es el tercer punto, como ustedes pueden apreciar. Y en el cuarto punto, ahora sí, las vías que tenemos para defender esos derechos. Si sentimos que se han vulnerado, pues ¿a dónde acudimos? ¿Cuál es la instancia? Y además, ¿cómo se llama el recurso o el juicio que puedo yo seguir? ¿Sí? ¿Y qué mecanismos debo tener en cuenta, por ejemplo, en mis agravios, por ejemplo, en mis pruebas, para poder defender? Porque un aspecto importantísimo es la prueba, como abogados lo sabemos. No basta que yo diga, es necesario que yo le traiga al juzgador mis pruebas. Si no tengo pruebas, discúlpame, no tengo el derecho. Así es el derecho procesal. Necesitas pruebas. Bueno, entonces aquí, ¿cuáles son las pruebas? Ya usted hablaba, alguno de ustedes hablaba, creo que usted, de la prueba antropológica, ¿verdad, abogada? Y tiene usted razón, ahí puso usted el dedo en la llaga. Es una prueba esencial para esta materia. Bueno, entonces a eso nos vamos a dedicar en la última parte.
ver cómo está ya el camino de defender los derechos. En la tarde, ¿sí?, con el doctor Alejandro Becerra, que va a estar aquí, les va a traer algunos casos ya concretos, ejemplificativos. A ver, tenemos el expediente fulano, esto era lo que reclamaban y esto fue lo que se decidió. Les va a traer ya ejemplos concretos. Bueno, pasamos a la otra, si tiene usted la bondad. Miren, ahora está el temario. Claro, aquí hay 4 puntos, porque eran 4 los objetivos específicos. El primero, conceptos generales; el segundo, el marco normativo nacional e internacional; el tercero, cómo se aplican esos derechos en la vida práctica; y el último, la tutela jurisdiccional. O sea que está correspondiendo, ahí nada más lo que estamos observando es hay un desglose, ¿verdad?, de cada uno de los 4 temas que vamos a tratar. Bueno, miren, antes de ir a otra lámina, empezamos aquí en el 1.1 y el 1.2, que nos habla de pueblos indígenas y comunidades indígenas. El primer problema que yo tengo en este tema es puntualizar a qué le llamo indígena, ¿sí? ¿Quiénes son los indígenas? ¿Y por qué los puedo definir? Y encontrar, mira, ahí está un indígena, ahí está otro indígena. O sea, ¿cuáles son los parámetros que tengo para distinguir indígenas? Y si me voy a la historia de cuándo surgió esa palabra, me llevo una gran sorpresa, porque esa palabra, fíjese usted, abogada, salió del latín, el idioma que hablaban los romanos. Ya ustedes por aquí en alguna pregunta hablaron de los romanos, ¿sí? Y todos sabemos que los romanos en su época conquistaron todo el mundo que entonces se conocía, ¿sí? Fueron los dueños del mundo. Y ellos hablaban su latín, y en latín se empezó a usar la palabra indígena, se escribe igual, nada más sin acento, porque el latín no tiene acentos, es un idioma que no tiene acentos, pero se escribe igual, indígena. ¿Y qué significa indígena en el habla latina, en el habla de los romanos? Significa originario de, o sea, proviene de algún lugar. Como los romanos habían conquistado todo el mundo, pues les interesaba saber que este era indígena de Palestina, este era indígena de Siria, este era indígena de Hispania o de Lusitania, etc. Pues abogada, si eso es así, todos somos indígenas. De algún lugar venimos, aunque sea somos marcianos, ¿verdad? O sea, pues unos vienen de Sinaloa, otros vienen de Chiapas, otros vienen de Querétaro, pues todos venimos de algún lado, ¿sí? Entonces, en principio, pues, ¿qué crees? Todos somos indígenas. Claro que ese concepto histórico lingüístico no me sirve, no puedo aprovecharlo para diferenciar a los pueblos indígenas, pero se los doy para que vean el origen de la palabra. Bueno, en realidad, esta palabra surgió en nuestro ambiente latinoamericano de un error histórico y geográfico. ¿Se acuerdan ustedes que un poco antes del descubrimiento de América, en el siglo XV de nuestra era, cuando digo 15 me estoy refiriendo a los años de 1400. En esa época había 2 naciones en Europa que eran las poderosas, las potencias del tiempo aquel. Una era Portugal y otra era España. Si ustedes recuerdan el mapa de Europa, se acordarán que ambos países forman la península ibérica, que parece como un rostro, una cara que viera hacia el océano Atlántico. Bueno, esos 2 países eran los más fuertes económicamente en la época, y los 2 buscaban encontrar una ruta que los condujera a la India, o sea, a ese país que está en Asia, esa península que parece un triángulo perfecto, la India. Ajá. ¿Y por qué querían llegar a la India? Porque en la India se producían algunos artículos
que eran muy ambicionados en Europa. Por ejemplo, la canela, la pimienta, los diamantes y muchos otros productos que en la época eran ambicionados. Hoy para ti la pimienta pues está en cualquier salero, ¿verdad? Y le pones ahí a tu alimento pimienta o canela. Pero en aquella época eso era muy valioso. Y entonces los comerciantes procuraban buscar la ruta hacia las especies. Portugal encontró que si se daba la vuelta por África, o sea, bajaba de Portugal, bajaba de Lisboa, iba dando la vuelta al continente africano, pasaba por el Cabo de Buena Esperanza, llegaba directamente a la India. Y esto le venía muy bien, porque si ellos tenían la exclusividad de esa ruta, pues serían los únicos que podrían transportar estas mercaderías a Europa. Bueno, España trató de competir, pero no podía invadir la ruta de los portugueses porque hubieran entrado en conflicto bélico. Vasco da Gama, un portugués, sí llegó a Calcuta, o sea, a la India. Pero don Cristóbal Colón tenía otro proyecto. Él partía de una base que en la época era absurda. El mundo es redondo. Eso es una tontería, porque imagínate si es redondo, pues habrá gente que estamos de cabeza, ¿sí? Entonces, en principio, la idea está como loca, ¿no? Entonces, él partía de esa base medio extraña de que el mundo es redondo. Y si el mundo es redondo, haz de cuenta que esta mesa fuese redonda, yo parto de donde está este micrófono, doy la vuelta y llego, ¿qué crees? Otra vez al micrófono, nada más que por el lado contrario. Pues así de sencillo. Ajá. Y Cristóbal Colón convenció a los reyes católicos de que le patrocinaran su empresa, su aventura. Y sí se la patrocinaron. Nada más que don Cristóbal Colón estaba equivocado en una cosa y desconocía otra. Estaba equivocado en el diámetro de la Tierra. La Tierra era más grande de lo que Colón pensó. Esa ruta que él quería seguir para llegar a la India es mucho más larga que la que tienen los portugueses, porque el mundo es más amplio. Y algo que no conocía don Cristóbal es que al otro lado del mundo hay todo un continente. Eso no lo sabía. Y la verdad nunca lo supo. Si él estuviera aquí en espíritu, sentado en esta silla, sería el primero en levantarse y me diría, ¿pero qué está usted diciendo? Porque él nunca supo que llegó a un nuevo mundo. Él murió, a pesar de haber descubierto este lugar y haber hecho 4 viajes a él murió con la idea de que había encontrado la India. Y no fue así. Entonces, cuando llega a la isla de Guananí, en la zona del Caribe, ahí por donde está Cuba, Puerto Rico, la zona caribeña, hay una isla pequeña que se llama Guananí. Y él bautiza a esa isla como San Salvador, que no tiene nada que ver con la República del Salvador en Centroamérica. Y cuando ve aparecer ahí entre la maleza a los habitantes, dice, pues son los indios, ¿sí? Y que se nos ha quedado lo indio toda la vida. Ya no nos los quitaron, ¿verdad? Pero no somos los indios, ¿sí? Fíjate una cosa interesante. Nos llamaron indios. Esto fue un error que sufrió don Cristóbal. Cuando él muere, se sigue haciendo estudio de la región y hay un cartógrafo, un señor que hace mapas, don Américo Vespucio, era un italiano, que encuentra que esto pues no es la India, es un continente nuevo. Y empiezan a aparecer sus mapas y a divulgarse en Europa. Y él los firma, Américo Vespucio. De ahí el nombre de nuestro continente, América, ¿verdad? Porque él se encuentra que esto es un nuevo mundo. Muy bien. Pero aunque se entiende que era otro mundo, los españoles llamaron siempre a estos territorios los reinos de las Indias occidentales,
¿Por qué? Porque ellos habían navegado hacia el occidente y habían encontrado este continente. Y de ahí que hablaran de los reinos de las Indias, los reinos en plural, porque había varios, el de la Nueva España, el de Perú, el de Río de la Plata, que ahora llamamos Argentina, y así. Por eso en la época colonial se hablaba de los reinos de las Indias occidentales. Ahora, a nuestros habitantes originales, a los que habían estado aquí cuando llegaron los españoles, pues se les dio no solamente el tratamiento de indios o de indígenas. Hay otros vocablos que se utilizan y que seguramente ustedes han escuchado: naturales, aborígenes, y todo quiere decir por los que están aquí cuando llegamos, ¿sí? Bueno, ahora bien, a los días que corren, y después de ese error histórico geográfico, ¿a quién puedo llamar indígena? Pueblos indígenas. Bueno, para eso está la siguiente lámina. Entonces le voy a rogar que pasemos a la siguiente, conceptos generales, la que sigue. Ahí mira, observa que dice pueblo indígena. Y vamos a tener un concepto que les ruego a ustedes como abogados, defensores de nuestros pueblos indígenas, lo tomen muy en cuenta porque siempre se lo van a referenciar. Siempre se va usted a encontrar que le van a hablar de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Es una institución de las Naciones Unidas. Y entonces la OIT tiene un convenio, el convenio 169. Ahí nos define qué son o qué debemos entender por pueblo indígena. A ver, dice que son los pueblos que por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea su situación jurídica, y lo tiene en negrita, mira, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. A ver, esa definición es de la OIT. No es una definición creada por un escritor, por un tratadista. Esto está en ese convenio. Y siempre cuando tú te refieres a los pueblos indígenas, no va a faltar quien te diga, el convenio de la OIT. Bueno, no te asustes, no es una cosa así que esté fuera de nuestro alcance. Ahí está la parte esencial, ¿sí? ¿Qué dice la OIT? ¿Quiénes son indígenas? Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte de la exposición sobre los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, tema que forma parte de la serie Justicia y Litigio Electoral. Soy Paloma Orona García, esto fue Conócete, el espacio en el que se analizan y discuten temas relevantes y de impacto social. Hasta la próxima semana.